Hola chicos que están estudiando la materia de biología en el telebachillerato Tenexpan. Presentamos la sesión Ingeniería Genética para poder resolver la tarea de la semana. En esta sesión vamos a ver los conceptos de ingeniería genética, tecnología del ADN recombinante, fases del ADN recombinante que son la secuenciación, transformación, amplificación y localización, el tema de los transgénicos, pruebas de ADN, vacunas, y va a tener una continuidad, solamente que lo vamos a dosificar por razones de la tarea. Entonces hasta ahí vamos a ver primero el concepto de ingeniería genética. No es que saliendo de esta sesión van a ser ingenieros. Aquí vamos a tratar de comprender este concepto a qué se refiere. Es una rama de la genética que forma parte de la biotecnología, cuya función consiste en manipular el genoma de un organismo. Cuando hablamos de ingeniería quiere decir que realizamos actividades tendientes a resolver problemas o a mejorar circunstancias que pueden ser problemáticas. Entonces, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo le hacen los científicos, los biólogos, para poder resolver algunos problemas, ya sea de salud o ya sea de características no deseables, sobre todo en animales y plantas, para obtener aquello que es lo deseable? Y se supone que hay un procedimiento en que se aíslan los genes que producen una sustancia, enzima o proteína, para luego introducirlo a otro ser vivo más sencillo de multiplicar, creando uno nuevo o mejorado. Esto trae consigo algunos problemas de conciencia, de ética, de análisis, porque muchos creen que la naturaleza debería ser eso, o sea, espontánea, seguir su curso, pero aquí estamos viendo abiertamente que la inteligencia humana interviene en esas características físicas, a veces deseables, a veces no tanto. La ingeniería genética incluye un conjunto de técnicas biotecnológicas, entre las que destaca el de la tecnología del ADN recombinante, que va a ser motivo de nuestra sesión. La tecnología del ADN recombinante posibilita aislar y manipular un fragmento de ADN de un organismo para introducirlo en otro. Tiene 4 fases, ya lo habíamos mencionado hace rato: secuenciación, transformación, amplificación y localización. Tenemos aquí la representación gráfica de estas fases de la tecnología del ADN. Así, a golpe de vista, podemos darnos cuenta cómo existía pues un código genético de un organismo. Otro por acá, se identifica una característica que se quiere modificar, se extrae de uno de los organismos esta característica, este código, igual también del que se va a modificar, y se le inserta esta característica y tenemos como resultado un organismo diferente que después se va a reproducir, como lo que tenemos aquí. Solamente enfatizo y recuerdo que estas letritas C, G, A, T, etcétera, significan algunas de las sustancias que se encuentran en el código genético. Bien, entonces vamos a ver el primer momento, que es el de la secuenciación. Pueden ver en la gráfica también que está este código genético que se le hace una decisión, por decirlo así, y se le inserta lo que deseamos y ya pues tenemos uno diferente. Aquí es el original, aquí es el obtenido. La transformación, ya aquí propiamente empieza a darse lo deseado por los biólogos, los que se dedican a esto, genetistas. Se ligan las moléculas para obtener hebras continuas de ADN. Posteriormente se une a un vector o transportador mediante un ADN ligasa. Aquí el momento anterior pudo tener éxito, ¿verdad? Pudo fracasar. Aquí suponemos que está en vías de éxito, y el siguiente momento es buscarse un vector, es decir, un medio para poder transformarse, para poder distribuir esas características. Y claramente aquí intervienen otras sustancias, como el caso de la ligasa.
siguiente es la amplificación, donde se producen miles de secuencias idénticas de ADN recombinante. Ya se multiplica la característica deseada y se produce gran número de, pues de nuevos organismos. Estamos hablando aquí no de organismos todavía ya sistemáticos, sino a nivel molecular, tenganlo en cuenta. La localización: se ubican los segmentos específicos de ADN en la célula. Entonces aquí ya podemos ver lo deseado de entre miles, millones de, pues de detalles, si lo vamos a llamar, que quería modificar, y ya puedo ubicar dónde se encuentra ese detalle en el ADN. Esto no está sencillo, en realidad. Para realizar este proceso intervienen algunos elementos del caso de las enzimas de restricción. Las enzimas de restricción que tienen el propósito de cortar el ADN en puntos específicos, hacer fragmentos de ADN. El caso de la ligasa, que une fragmentos de ADN. Vectores, esto ya lo habíamos mencionado, lo ampliamos aquí un poquito más. Son virus o fagos. Virus que quiere decir que son unas formas de vida que se insertan en las células. Llevan ADN a las células y aseguran una replicación. Plásmidos es una clase común de vector y marcadores genéticos que identifican a las células que han sido transformadas pues lo dice aquí, ¿no? Para identificar, para poder hacer uso posterior. Electroforesis para separar fragmentos de ADN y secuenciación ADN para leer secuencias de base de un ADN, de segmentos de un ADN. Esos son algunos de los componentes en estos procesos. Resultado: tenemos los transgénicos, no confundir con algún otro vocablo. Transgénicos, no transgenéricos, ¿verdad? O transgéneros. Aquí se refiere a la transformación de los genes. Hay quien pretende cambiar su género y es cuestión ideológica y un problema muy personal. Pero la cuestión genética, eso es un poquito más complicado. Los organismos transgénicos, también se le conocen OMG, es eso, organismos modificados genéticamente, poseen su ADN uno o varios genes diferentes a los propios, o sea, lo que naturalmente tenía. Estos fueron incorporados para darle ciertas características deseadas. Si yo no quiero que el tomate se enferme más, lo pueda cultivar en estas tierras, entonces le suministro ciertas características, pero no eran naturales, sino que estas características le van a servir para que no se le suban los parásitos, para que pueda prosperar. Entonces ya hablamos de un OMG, organismo modificado genéticamente. La producción de una planta transgénica consta de dos etapas fundamentales: la transformación y la regeneración. La transformación es el proceso donde se inserta el gen, y la regeneración es cuando se completa la obtención de una planta a partir de una célula vegetal transformada. Es el segundo momento. O sea, tú ya generaste, no quiero decir la palabra crear porque no fue eso, o sea, generaste un organismo diferente, y el verdadero éxito se da hasta que logró sobrevivir ese organismo modificado, y no solo eso, sino que logró transmitir a su generación nueva esas mismas características. Eso es una regeneración. Ahí está el verdadero éxito. La modificación genética también puede darse en condiciones naturales. A ver, me quedé un poquito pensando en lo que les decía anteriormente. Imagínate lo costoso que sería que cada vez que se hiciera un plantío de maíz tuviera que iniciarse este proceso. O sea, eso no sería rentable si no pudiera la segunda generación pues poder reproducirse, y esta a la vez volver a reproducirse, pero ya con las características nuevas. Bueno, ahora sí, lo de la modificación natural en condiciones naturales. Tenemos el Agrobacterium tumefaciens, que es una bacteria que se encuentra en el suelo. El caso es que posibilita las transformaciones en las características de algunos vegetales, por ejemplo, el maíz
que puede adquirir colores rojo, negro, amarillo, blanco en una sola mazorca, y esto es por la acción de algunas bacterias que juntan las características de otros organismos, ¿va? Vamos al caso de la transformación, ¿verdad? Que habíamos dicho ya, que es cuando, bueno, en el laboratorio se hizo aquí la modificación, esa transformación logró llegar a ser una regeneración, que ya sería la segunda generación, las que ya se pueden reproducir de manera masiva. Bien, otro punto a estudiar ahorita es el de las pruebas de ADN. Esto es para identificar en los organismos algunas debilidades o suministrarle algunas ventajas. ¿Verdad? El caso de una persona que tiene tendencia a desarrollar cáncer, diabetes, incluso hasta el intelecto, podemos identificarlo mediante su ADN, como que hay tendencias, y repito, no nada más tendencias físicas, también inteligencias mentales y hasta emocionales, de comportamiento. Por ejemplo, para los toros esos de lidia que le dicen, hasta entre ellos hay diferencias, entonces se contempla aquella línea de animales que posean unas características deseables y son los que se reproducen. Si tenía que ser un toro bravo y sale un toro manso, pues entonces es desechado. Esto sería una selección natural, pero vamos a nivel de laboratorio, es lo mismo. El primero dice, el ADN consta de 3 pasos: extracción, amplificación y revelado. Las pruebas de ADN, primero se toman las pruebas biológicas, ya por el caso de alguien que quiere comprobar la paternidad, por ejemplo, y de ellas se extrae el ADN. O sea, puede ser de cualquier parte del organismo. Lo más fácil es la sangre tanto, digamos, del supuesto progenitor y de el otro ser que se quiere comprobar la paternidad. El segundo consiste en analizar los genes de ADN para saber cuáles se han heredado a las células, o sea, qué tanto se ha heredado. Y el último, hacer una comparación entre el original y el analizado. Va a haber algunas diferencias, siempre, ¿verdad? Pero detectar hasta qué punto son similares en características genéticas. Tenemos ahí, bueno, otra vez, las pruebas de ADN. Se hace la extracción, decíamos, generalmente va a ser de sangre. Se amplifican, o sea, se buscan diferentes muestras y puntos de similitud y de diferencia. Y finalmente se hace el conteo de estas características para revelar las similitudes y diferencias entre dos. Bien, producto también de esta ingeniería genética son las vacunas, que están de moda. Ya la guía de biología tenía muchos años contemplando este tema, porque realmente las vacunas no son nuevas, pues tienen décadas de existir. Se llaman vacunas porque efectivamente en las vacas fue donde se probó por primera vez que inyectando un virus, un tóxico, etcétera, podría generarse anticuerpos. De manera que si ustedes lo contemplan así, realmente lo que genera el anticuerpo no es la vacuna en sí, sino que es el mismo organismo. El mismo organismo debe de estar bien alimentado, debe de tener suficiente fortaleza en sus defensas, porque es quien realmente se va a encargar de generar esos anticuerpos. Hay unas vacunas que son naturales. Hace algunos años los niños no se cuidaban tanto, o sea, se ensuciaban tantito y ahora no, se ensucia tantito y corre la mamá con unas, no sé, con alcohol y le da un baño en cloro, etcétera. Pero ese niño, decíamos, sí, lo estamos librando de un germen, de un virus, es cierto, pero también es cierto que se le está haciendo débil su mecanismo de defensa, porque al no llegar el agente infeccioso al organismo, su propio cuerpo no va a generar defensa. Entonces los niños
de hace algunas décadas tenían muchas defensas. ¿Por qué? Porque jugaban en la tierra y pues dicen es que no les hacía caso. En realidad es como algo natural, ¿verdad? La misma naturaleza dota a veces hasta de comportamiento para poder generar esos mecanismos de resistencia. Bien, hay dos tipos de vacunas más utilizadas. Son las compuestas por una suspensión de microorganismos vivos pero atenuados. Se trata de matarte, no se trata de eso. Se trata de que tu organismo los pueda resistir y forme así como su estrategia de defensa para poder generar anticuerpos, para poder generar, la vacuna natural. Punto 2 es la que consta de patógenos. Patógenos son los generadores de enfermedades. Inactivados o muertos. También puede ser así. Aquí tenemos una gráfica, una infografía de la clasificación de las vacunas y podemos ver, ¿no?, que están los vacunas de gérmenes, sean vivos o atenuados, que también pueden ser muertos o inactivados. Las vacunas pueden ser de subunidades bacterianas o vacunas de toxoides. Se inyectan toxinas para así poder conservar la capacidad inmunógena o una inmunización de nacimiento. Hay víricas. El ejemplo es las vacunas de la polio. Eso lo suministran de cuando son muy pequeños. El de fiebre amarilla, de rotavirus, en algunas temporadas del año, la varicela, el sarampión, la rubiola, la parótisis. Y están otras víricas también así disminuidas, son la polio inyectable, la encefalitis japonesa, la hepatitis A, la rabia, la gripe, la hepatitis B, el virus del papiloma humano, que más se lo suministran al sexo femenino, ¿verdad? Porque estas verrugas generadas por el papiloma humano las puede tener el hombre, pero no las padece, ahí las tiene, ¿verdad? Horrendas, ahí las tiene. Pero si las contagia a la mujer, esta es la que puede desarrollar. En sí la verruga no es mala, sino que desarrolla cáncer. Entonces, ya hace algunos años, probablemente a la generación en la que están ustedes, de mujeres, se van a dar cuenta que es a quienes se les suministra esa vacuna del virus del papiloma humano. Entonces, el hombre lo adquiere y de hecho es algo muy fácil de adquirir. Ni siquiera el condón puede librar de este virus del papiloma humano, es una característica, ¿verdad? Con que haya ahí un contacto de verruga con verruga, ya con eso. Tenemos otro tipo de vacunas, también las bacterianas, ¿verdad? En su momento vamos a ver la diferencia entre la bacteria, toxoides y los virus, ¿no? Solamente un adelanto. El virus tiene la característica de que se mete a la célula y no tan solo eso, el ADN lo modifica y se alimenta de él. Mientras que la bacteria pues es una lucha contra esas células, ¿no? Pueden a veces ser alejadas, vamos a decir así, alejadas por los glóbulos blancos, etcétera, pero a veces no es posible y por eso hay muchas enfermedades que se transmiten de forma bacteriana y algunas graves, como el caso de la tuberculosis y la fiebre tifoidea, terrible. Son enfermedades terribles. Otras más de bacterias muertas o inactivas. Tenemos el de la tosferina, el de la influenza tipo A, B, el meningococo, que también es terrible de verdad, el neumococo, el cólera, la difteria, etc. Esa es una infografía muy útil, ahí está disponible unos segundos por si le toman captura de pantalla. Estas vacunas se utilizan para prevenir y tratar enfermedades infecciosas por virus o bacterias. Y gracias a la biotecnología se ha podido elaborar más vacunas cada vez de manera más rápida. Se tardaban antes
décadas para desarrollar una vacuna. Ustedes lo pueden constatar ahorita con el caso del coronavirus. Al año ya tenía la vacuna y parecía increíble, ¿no? Para la comunidad científica. Y luego no tan solo vacunas, también hay algunos algún tipo de medicamentos, ¿no? Que atenúan o hacen desaparecer esta enfermedad terrible que nos tiene postrados hasta la fecha. Ejemplos de cómo se han generado de manera más eficaz, rápida y segura estas vacunas son las vacunas génicas, las sintéticas, las vacunas que se llaman antiidiotipo, vacunas de ADN recombinante, entre otras. La vacuna recombinante consiste en introducir una proteína que se encuentra en la superficie del patógeno, en el ADN de un huésped, bacteria, virus, levadura, planta, etc. La vacuna del SARS-CoV-2, del COVID, la cultivan en huevos, generalmente, para inducir una respuesta inmune con sus respectivos anticuerpos, producir grandes cantidades de esta proteína antigénica. Las vacunas génicas se basan en la inyección directa del material genético. Ven ustedes que se les llama biológicos, precisamente por la procedencia. Se inyecta en el huésped para generar inmunidad y producir anticuerpos. Esta va directa al sistema de defensa de nuestro organismo, ¿verdad? Mediante la sangre. Las vacunas sintéticas consisten en la realización de una copia de la secuencia genotípica que contiene información acerca de las proteínas antigénicas procedentes de los patógenos y posteriormente se sintetiza químicamente, es decir, se conjuntan los componentes químico-biológicos de ese patógeno, no de manera natural, sino que se juntan los elementos y se sintetizan y pues tiene el mismo efecto. Hay que recordar que estos rastros genéticos de un virus, aunque esté inactivo o aunque esté incluso muerto, permanecen y pueden ser detectados por el organismo también para generar sus anticuerpos. Las vacunas antiidiotipo, tal vez les llamó la atención este nombre curioso, consiste en la introducción de un anticuerpo para que sea reconocido por un antígeno por su morfología y produzca una respuesta inmune, o sea, algo parecido, algo similar a lo que nos pasa a nosotros, que naturalmente le tenemos miedo a las serpientes. Si vemos una culebra roja y todo el mundo la quiere matar y no se detiene a investigar si es dañina o no. Simplemente por instinto vamos y la matamos. Igual el organismo, si encuentra algo parecido a un virus, lo que hace es, pues voy a atacarlo, a generar mis defensas para que no me afecte. Para dicha vacuna se obtiene el anticuerpo contra el antígeno, se inyecta en un animal para producir anticuerpos contra él, los cuales son utilizados para elaborar la vacuna. El tema, aquí lo que decía al principio, el tema este tiene continuación, lo dejamos hasta aquí para poder dosificar la tarea. Y la tarea es la siguiente: elaborar cuadros con S descriptivos de cada uno de los conceptos analizados en esta sesión. En esta sesión vimos estos 4 puntos: fases de la tecnología recombinante, a su vez esta tiene 4 subpuntos: secuenciación, transformación, amplificación y localización. Vimos que son los transgénicos, pruebas de ADN y vacunas. Entonces cada uno de estos vas a hacerle un cuadro descriptivo. Son 4. Puedes tomar como referencia al formato de tus cuadros descriptivos la ilustración que se te presenta a continuación. Este es un modelo, no quiere decir que lo vas a hacer estrictamente así, es una guía. Esto es de una aplicación que se llama Canva. Vas a modificarlo dependiendo de los conceptos a los que le vas a hacer este cuadro descriptivo. Debe contener estos componentes. Aquí hay que poner un concepto, hay que anotar el concepto y la definición. ¿Cuáles son los conceptos que estás viendo? Pues estos: transgénicos, pruebas de ADN, vacunas, etc.
vas a anotarlo aquí, y su definición. En un segundo nivel vas a poner los componentes, si es que los tiene. Aquí pone 3, pero a ver, caso de la fase de la tecnología recombinante, tiene 4, o sea, tienes que modificarlo para tu necesidad de poner aquí los 4 componentes. Y en el tercer nivel vas a poner la definición de cada uno de estos componentes, ya sea que tengas que explicar cada uno de ellos según lo requiera, o enlistar las características. Las dos cosas son válidas. Entonces tengan en cuenta, y repito, tienen que ser 4 componentes. De cualquier manera, cualquier duda, ahí estamos disponibles por WhatsApp, para poder aclarar. ¿De acuerdo? Y pues nos vemos en la próxima, y pedirles que se sigan cuidando. Hasta luego.